Los factores de riesgo son esas características, esas circunstancias que, que al final todos tenemos, o la mayoría tenemos, que en este caso están asociadas a un posible desarrollo de la conducta adictiva. Voy a poner algunos de ellos y vamos a hablar un poquito de ellos. Pueden ser tanto a nivel individual, pueden ser familiares, escolares, de la sociedad y, por desgracia, también del grupo de iguales, del grupo de amigos. En primer lugar, nos encontramos con la rebeldía. La típica rebeldía adolescente, al fin y al cabo. Una cosa antes de hablar de esto, que se me olvidaba y es importante, los factores de riesgo, como digo, son algunos factores, algunos aspectos que se ha estudiado que dan lugar a ese desarrollo de la conducta adictiva. No porque vuestro hijo esté etiquetado en alguno de estos posits, de estos papelitos, va a desarrollar una conducta adictiva y mucho menos porque no esté, no la vaya a desarrollar. Con esto os quiero decir que los factores de riesgo son, al final, aspectos, características, que si ahora vemos aquí y el nombre de nuestro hijo está en alguno de estos, no vamos a decir si acaba el mundo, tampoco vamos a decir, pues paso, simplemente pues vamos a estar un poquito más atentos, nada más. No vamos a hacer aquí un dramatismo de lo que no hay. Al final es eso, como comentaba, no quitarle importancia al asunto, pero no nos vayamos a los extremos. Como comentaba, en primer lugar tenemos la rebeldía, esa búsqueda de emociones, esa búsqueda de sensaciones nuevas, también como pone ahí la búsqueda del problema, sobre todo en chicos, esa búsqueda de problemas, de camorra, de bulla. Simplemente, incluso ahora los adolescentes se juntan con guantes de boxeo para boxear, para pelearse con su mejor amigo en mitad de la calle y no pasa nada. Y es lo más normal del mundo. Entonces, eso, factores de riesgo, tenerlo en cuenta. También el rechazo a la autoridad. Rechazo a la autoridad no solamente a los cuerpos de seguridad, que últimamente hay más incidencia en eso, sino a cualquier persona que esté por encima de ellos y le diga lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Os sonarán frases como yo controlo, yo sé lo que hago lo que me da la gana, etcétera, etcétera. Es característico de la adolescencia al final, es el egocentrismo adolescente. Es un egocentrismo al final pensar que la adolescencia está entre la niñez y la adultez. En esa etapa hay un egocentrismo aún infantil porque son niños que juegan a ser adultos, cuando deberían ser niños que aprenden a ser adultos, pero son niños que juegan a ser adultos. Entonces, tener muy en cuenta eso. También nos podemos encontrar con otro factor de riesgo que está estudiado, de hecho. Si os interesa, os podría pasar algún estudio, algún artículo relacionado con la impulsividad. La impulsividad está asociada a desarrollar una conducta adictiva, una adicción, sobre todo si vuestros hijos tienen o vuestras hijas TDAH, trastorno de déficit de la atención e hiperactividad. También está asociado. Entonces, como digo, no alarmarnos, sino estar más pendientes de a ver si presenta algún síntoma que pueda darse con la adicción. Historia familiar, antecedentes familiares, blanco y en botella leche. Vale, conflictos familiares. Espero que nadie se me eche encima por esto. Son factores que están asociados y no me los he inventado, está estudiado. Conflictos familiares incluiría la muerte de algún ser querido o un ser cercano. Incluiría también divorcios, separaciones que no se han llevado adecuadamente, sobre todo por los hijos o las hijas. Incluiría también la ausencia de algún familiar o alguien del círculo cercano, ausencia no por fallecimiento, sino alguien que estaba ya desaparecido del mapa o que simplemente esa figura nunca ha llegado a estar. Eso también se asocia a un posible desarrollo de una adicción.
También fracaso escolar visto desde un rendimiento escolar bajo, problemas o dificultades del aprendizaje como puede ser la discalculia, disgrafía, la dislexia, también el absentismo escolar. Yo conozco muchos casos, he tenido muchos casos de, es que no lo puedo levantar de la cama, es los padres intentando que vaya al colegio y es que no se levanta de la cama, es que no lo puedo llevar, es que ni a rastras he podido. Ese absentismo escolar, eso también es un reflejo de un posible trastorno adictivo. Una conducta antisocial temprana nos referimos a antisocial no es no hablar, sino no cumple las normas desde muy pequeñito, desde muy pequeñita, hace lo que le da la gana, le da igual las consecuencias que sus actos puedan tener en los demás, es decir, que le afecte negativamente a los demás. No es que no piense en, ¿le podría afectar? No le podría afectar, sino que le da igual cómo se vaya a sentir el otro. Y dejo para el final estos dos últimos, porque al final estamos hablando de la adolescencia y tienen un papel muy importante los amigos, el grupo de iguales. En primer lugar, tenemos como factor de riesgo ir con amigos, ir con personas que rechazan las obligaciones que deberían tener para su edad. Me explico. 14 años y no va a clase. No está cumpliendo la obligación que tiene para su edad. Entonces, ahí habría un factor de riesgo. O más allá, últimamente se ve mucho que se integran personas mayores en grupos de más pequeños o pequeños que se integran en grupos de muchas personas mayores. 21 años y un niño. No estudia, no trabaja y va del sofá a la cama, de la cama a la cocina, de la cocina al banco del parque. Ir con personas así, tener personas así en un grupo, al final es un poco el reflejo de las personas con las que se está moviendo vuestro hijo, vuestra hija, y por tanto el reflejo de lo que seguramente también acabe haciendo. Y por último, una vez más, dándole importancia a esto, la comunicación. Si vuestros hijos son susceptibles a la presión del grupo, algo falla, es decir, no saben decir que no. Es muy importante desde la familia, y os lo pido así, trabajar las habilidades sociales no solamente para relacionarnos o ser más sociales con la gente, sino también la asertividad. La asertividad es saber expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, es decir, respetarnos a nosotros mismos, pero también decirlo de una manera que respetes al otro, es decir, que no ofendas al otro. Saber decir no, porque hay muchos casos en los que sí, yo he dicho que no, pero igual has dicho que no 3 veces, te siguen insistiendo y al final es como pesado, ¿vale? Entonces, saber decir que no, trabajar esa asertividad, trabajar esas habilidades sociales desde casa es un factor, lo contrario del factor de riesgo es el factor de protección, es un factor de protección con el que podemos contar y que seguimos pudiendo trabajar, tengan la edad que tengan nuestros hijos e hijas.